El secreto de una Navidad en Madrid. Bienvenido a Secrets Narrated. Antes de sumergirnos en esta impactante historia, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta descubrir hasta dónde viajan nuestros relatos. Al finalizar, no olvides calificar la historia del 0 al 10 y compartir qué sentiste. Si te apasionan los relatos cargados de giros inesperados y verdades ocultas, asegúrate de seguir a Secrets Narrated y darle me gusta a este video. Ahora, relájate y disfruta cada detalle. Capítulo 1. El vacío en la cima del mundo. Las calles de Madrid vestían su traje de gala para las festividades. Las luces de la calle Serrano brillaban con una elegancia ensayada. El vapor subía de los puestos de castañas asadas en las esquinas, y el eco lejano de los villancicos flotaba desde las grandes superficies comerciales. Pero para Mateo Valeriano, la atmósfera festiva era una burla cruel a su vacío interior. A sus 43 años, Mateo tenía todo lo que el mundo considera éxito. Su imperio de análisis de datos había revolucionado las decisiones corporativas en 3 continentes. La revista Forbes lo había retratado en portada en 2 ocasiones. Su ático de lujo tenía vistas privilegiadas al Parque del Retiro. Sin embargo, mientras caminaba sin rumbo entre la multitud navideña, con su abrigo de cachemira desabrochado a pesar del frío cortante de diciembre, se sentía más perdido que nunca. Las sesiones de terapia no estaban funcionando. El doctor Martínez le había sugerido que reconectara con relaciones significativas, pero Mateo ya no podía recordar qué se sentía al tener una. La medicación para la ansiedad mitigaba los bordes afilados del pánico, pero dejaba todo lo demás en un tono gris y mudo. Se detuvo en un paso de cebra, observando a las familias pasar con paquetes envueltos y sonrisas genuinas. Una niña con un abrigo rojo tiraba de la mano de su padre, señalando con emoción un escaparate lleno de juguetes. Esa alegría simple hizo que algo se retorciera dolorosamente en el pecho de Mateo. El semáforo cambió y cruzó la calle sin saber realmente a dónde iba. Fue entonces cuando la vio. Capítulo 2. El encuentro que detuvo el tiempo. Isabella Whitmore estaba en la acera opuesta. Llevaba a un bebé acurrucado contra su pecho en un portabebés azul marino. Incluso a la distancia, Mateo reconoció la forma en que ella se colocaba el cabello rubio detrás de la oreja al concentrarse. La elegancia con la que se movía, a pesar de llevar el peso extra, era inconfundible. Siempre había sido hermosa, pero la maternidad le había añadido algo nuevo. Una fuerza silenciosa que irradiaba de su postura y una forma protectora de sostener al niño. Mateo se quedó petrificado en medio de la acera. La multitud fluía a su alrededor, como el agua rodea a una piedra en un río. Isabela empujó la puerta de una pequeña cafetería llamada El Rincón de la Abuela, cuyos cristales empañados prometían calidez contra el frío de la mañana. A través del vidrio, Mateo pudo ver cómo se acomodaba en una mesa del rincón, quitándole las capas de invierno al pequeño. 2 años y 4 meses. Ese era el tiempo exacto desde su última conversación, desde que él se alejó de la única mujer que realmente lo había amado por lo que era, y no por su cuenta bancaria. Se había ido porque tenía miedo, porque era demasiado suspicaz y demasiado orgulloso para creer en algo real. Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de su asistente personal. Coche esperando para su vuelo de las 15 a Aspen. Confirmación necesaria. Mateo miró el mensaje con desprecio. Otra Navidad vacía en un resort de lujo, rodeado de socios comerciales
que lo llamaban amigo, pero que solo conocían el balance de sus activos. Miró de nuevo hacia el café. Isabela se reía de algo que el bebé había hecho. Su rostro se iluminaba de una manera que hacía que a Mateo le doliera el corazón de pura nostalgia. El niño tenía el cabello oscuro que brillaba bajo la luz, igual que el de Mateo. ¿Qué harías tú en el lugar de Mateo? ¿Seguirías de largo hacia tu vuelo de lujo o entrarías a enfrentar tu pasado? Cuéntanos en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Capítulo 3. Sombras del pasado. El café olía a canela, molienda fresca y chocolate caliente. Mateo se acercó lentamente, su corazón martilleando contra sus costillas con una fuerza que no sentía en años. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver los detalles, el aliento se le escapó de los pulmones. Los ojos verdes brillantes del bebé eran idénticos a los suyos. «Isabela», dijo finalmente, con la voz quebrada. Ella se giró. Por un momento, el tiempo se suspendió entre ambos. El rostro de Isabela pasó por una sucesión de emociones. Sorpresa absoluta, reconocimiento doloroso, una chispa de ira. Y finalmente, una neutralidad cuidadosamente construida. «Mateo», su voz era calmada, controlada. «¿Qué estás haciendo aquí?» El bebé levantó la vista hacia él con curiosidad, una mano pequeña apretando el jersey de lana de su madre. Mateo sintió que las placas tectónicas de su existencia se realineaban. «Estaba caminando y te vi». Las palabras sonaron patéticas incluso para él. «Es hermoso, Isabela». «Él es Tiago», dijo ella simplemente, sin ofrecer más información. Mateo miró al niño. Su hijo. El cronograma encajaba con una precisión quirúrgica. Si Isabela estaba embarazada cuando terminaron su relación en septiembre de 2022, el niño tendría ahora unos 21 meses. Mateo recordó la noche de la ruptura. Él le había gritado que no caería en trucos de embarazo para retenerlo. El remordimiento lo golpeó como un impacto físico. «¿Por qué no me lo dijiste?», la pregunta escapó de sus labios antes de que su orgullo pudiera detenerla. Isabela soltó una carcajada amarga que atrajo la mirada de otros clientes. «¿Decirte qué, Mateo? Dejaste muy claro que pensabas que yo mentía. Dijiste que las mujeres como yo solo usaban a los niños para asegurar fortunas. Me humillaste y me echaste de tu vida. No iba a rogarte que fueras el padre de mi hijo si pensabas que él era solo una transacción financiera». Capítulo 4. El peso de la ausencia. Mateo se deslizó en el banco frente a Isabela, sintiendo que su costoso abrigo de lana de vicuña le asfixiaba en el cálido ambiente del café. La mesa de madera entre ellos parecía un océano infranqueable. Tiago continuaba jugando con un pequeño tren de madera, lanzando de vez en cuando miradas curiosas al extraño de ojos verdes que lo observaba con una mezcla de adoración y terror. «¿Café?», preguntó Isabela. Su tono era educado pero distante, como si estuviera hablando con un conocido lejano y no con el hombre con el que había compartido 3 años de su vida. «Por favor». La voz de Mateo salió más ronca de lo que pretendía. Isabela hizo una seña a la camarera, una mujer de mediana edad que claramente la conocía bien. «Lo de siempre para mí. Y un café solo para mí. Amigo. La palabra escoció, más de lo que Mateo esperaba. Mientras esperaban, un silencio incómodo se instaló entre ellos, solo interrumpido por los balbuceos de Tiago. Mateo estaba transfigurado. Nunca había visto a Isabela en este papel. Paciente, maternal, completamente absorta en las necesidades de otra persona. Durante su relación, ella había sido una analista brillante, ambiciosa, siempre 3 pasos por delante. Ahora,
Parecía tener un centro de gravedad nuevo y sólido. «Es precioso, Isabela», dijo Mateo en voz baja. La mano de ella se detuvo un momento mientras acomodaba el babero del niño. «Gracias. ¿Qué edad tiene?» 21 meses. Nació el 15 de abril de 2023. Mateo hizo los cálculos mentalmente. La confirmación fue como un golpe al mentón. Isabela tenía 7 semanas de embarazo cuando él, consumido por la paranoia y el cinismo, la acusó de traición y la obligó a marcharse. «¿Cómo has estado económicamente?», preguntó Mateo, mirando el humilde carrito del bebé. «Isabela, podrías haberme pedido ayuda. Tienes mis números, mis abogados». «Soy consultora independiente ahora», respondió ella con firmeza. «Trabajo para empresas pequeñas desde casa. No es el salario de tu corporación, pero nos basta para vivir con dignidad. No necesito tu caridad, Mateo. Necesitaba tu confianza, y eso fue lo único que nunca me diste. ¿Crees que el dinero puede compensar el tiempo perdido? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres ver cómo Mateo intenta redimirse. Capítulo 5. El choque de realidades. El teléfono de Mateo volvió a vibrar. Era Marcus, su socio principal. Seguramente llamaba para discutir la crisis de los inversores en Japón. Mateo miró el dispositivo y, por primera vez en su carrera, sintió un profundo asco por el aparato. Lo apagó por completo y lo dejó sobre la mesa. «Tiago se está cansando», dijo Isabela, levantándose con una agilidad practicada mientras guardaba los juguetes en un bolso desgastado. «Vamos al parque que está a 2 manzanas. Suele jugar un rato antes de la siesta. ¿Puedo ir con vosotros?», preguntó Mateo, casi suplicante. Isabela dudó. Miró a su hijo y luego a Mateo. «No quiero que se encariñe contigo si vas a desaparecer mañana en un vuelo privado hacia otro continente, Mateo. Ser padre no es un evento de relaciones públicas». «No voy a desaparecer», aseguró él. Caminaron por las calles de Madrid. Mateo se sentía fuera de lugar. Los transeúntes empujaban. El viento soplaba con fuerza y él intentaba ayudar a Isabela con el carrito en los bordillos de las aceras. Ella lo manejaba todo con una sola mano, con una eficiencia que hablaba de cientos de días de soledad y esfuerzo. Al llegar al parque, el frío era intenso, pero Tiago corrió hacia los columpios con una alegría contagiosa. «Papá», gritó el niño señalando a un hombre que pasaba con un perro. Isabela se puso pálida. «Ahora llama papá a casi todos los hombres que ve. No sabe lo que significa todavía». Mateo sintió que el corazón se le partía. Se acercó al columpio. «¿Quieres que te empuje, Tiago?». El niño asintió con entusiasmo. Mateo comenzó a empujar con suavidad, escuchando las risas de su hijo mezclarse con el sonido del tráfico madrileño. En ese momento, entendió que su imperio de miles de millones no valía nada comparado con esa risa. Capítulo 6. La aparición de David. Justo cuando Mateo empezaba a sentir una chispa de conexión, un hombre joven, de unos 30 años, con una chaqueta deportiva y una sonrisa amable, se acercó al banco donde Isabela descansaba. «Hola, familia», dijo el recién llegado, inclinándose para darle un beso natural en la mejilla a Isabela. Tiago, al verlo, estiró los brazos gritando. «¡Davy! ¡Davy!». El hombre llamado David levantó al niño en el aire y luego miró a Mateo con curiosidad. «Isabela, no sabía que tenías visita». «David, este es Mateo», dijo Isabela con voz tensa. El padre biológico de Tiago. El ambiente se volvió gélido de inmediato. David era profesor de primaria, un hombre que claramente dedicaba su vida a los demás. No tenía los trajes de Mateo, pero tenía algo que Mateo envidiaba profundamente:
la confianza de su hijo y el respeto en los ojos de Isabela. «He oído hablar de ti», dijo David, extendiendo una mano que Mateo aceptó con renuencia. Aunque las historias no eran precisamente halagadoras. «Estoy intentando cambiar el final de la historia», respondió Mateo, manteniendo la mirada. «Mateo dice que quiere estar en la vida de Tiago», intervino Isabela, mirando al suelo. «David y yo hemos estado saliendo durante 8 meses, Mateo. Él ha estado aquí para las fiebres nocturnas, para los primeros pasos, para todo lo que tú decidiste perderte. La tensión aumenta. ¿Debería Isabela elegir la seguridad de David o el arrepentimiento de Mateo? Vota en los comentarios. No olvides darle like para la parte 3. Capítulo 7. El sacrificio final. Esa noche, tras dejar a Isabela y Tiago en su pequeño apartamento en un barrio obrero, Mateo regresó a su ático. El silencio era ensordecedor. Se sirvió un whisky, pero no pudo beberlo. Las palabras de Isabela resonaban en su cabeza. Necesita constancia, no gestos grandiosos. A las 8:20 a.m. del día siguiente, la junta directiva de Valeriano Logistics estaba reunida. Marcus estaba furioso. «Mateo, ¿dónde demonios estabas ayer? Los japoneses están en la sala de juntas. Si no firmas hoy, las acciones caerán en picado». Mateo entró en la sala. Miró a los hombres de traje gris, las pantallas llenas de gráficos y el frío mármol. Luego, sacó una carpeta. «No voy a firmar el contrato», dijo con una calma que asustó a todos. «De hecho, aquí tienen mi renuncia irrevocable. Quiero que Marcus asuma la presidencia. Mis acciones se transferirán a un fondo para mi hijo». «¡Te has vuelto loco!», gritó Marcus. «¿Vas a dejarlo todo por una mujer que te dejó hace 2 años? No lo dejo por una mujer, Marcus. Lo dejo porque por fin he entendido que he pasado 40 años construyendo muros, y ahora quiero construir un hogar. Me voy a vivir a un barrio donde la gente se conoce por su nombre y no por su cargo». Mateo salió de la oficina bajo la mirada atónita de sus empleados. Se quitó la corbata, la tiró en una papelera y caminó hacia la boca del metro. Tenía una cita a las 10 p.m. en el parque, y esta vez no pensaba llegar tarde. ¿Deseas que continúe con la parte 3 para ver el desenlace final de la relación con Isabela y cómo reacciona David ante la renuncia de Mateo? Dímelo y seguiré escribiendo. Capítulo 8. El despertar de una nueva vida. Mateo llegó al barrio de Vallecas poco antes de las 10. El contraste con su ático en el Retiro no podría ser mayor. Aquí, la ropa tendida bailaba con el viento en los balcones. Los vecinos se saludaban a gritos desde las ventanas, y el olor a pan recién hecho inundaba las esquinas. Por primera vez en décadas, Mateo no se sentía como un gigante observando el mundo desde una torre de cristal. Se sentía como un hombre común, y esa sensación era extrañamente liberadora. Encontró a Isabela y a Tiago en el mismo parque. Ella lo miró de arriba abajo, notando que ya no vestía su traje de 3 piezas, sino unos vaqueros y un jersey de lana sencillo. «¿Y tu reunión con los inversores?», preguntó ella con una ceja levantada. «¿Y el contrato de los 50 millones? He dimitido, Isabela», dijo Mateo, sentándose a su lado. La sorpresa en el rostro de ella fue absoluta. «He dejado la presidencia. Marcus se encargará de todo. Ya no soy el CEO de nada, excepto, si me lo permites, de los desayunos de este pequeño». Isabela se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Mateo, eso es demasiado. No tenías que destruir tu carrera para demostrarme nada. No lo hice por ti, ni siquiera por Tiago únicamente», explicó él con sinceridad. «Lo hice por mí. No quiero ser el hombre que mi padre fue. No quiero que mi hijo crezca pensando que su padre es una foto en un periódico
o un saldo bancario. Quiero estar presente para las pesadillas a las 3 de la mañana y para los días en los que se raspe las rodillas. Mateo lo ha dejado todo por amor. ¿Crees que es una locura o un acto de valentía extrema? Queremos leer tus comentarios. No olvides suscribirte. Capítulo 9. El enfrentamiento con la realidad. Mientras Tiago jugaba en el arenero, David apareció de nuevo. Esta vez no traía una sonrisa. Se acercó a Mateo con los puños ligeramente apretados. Isabela me contó lo que pasó anoche, dijo David. Sé que le has dado la vuelta a su mundo, pero quiero que sepas una cosa, Mateo. Yo la amo. Y he cuidado a este niño como si fuera mío. No puedes llegar aquí con tu dinero y comprar una familia que abandonaste. Mateo se levantó lentamente. No había arrogancia en su postura, solo una determinación tranquila. No vengo a comprar nada, David. De hecho, ya no tengo el poder que crees. Solo vengo a pedir una oportunidad para ser el padre que Tiago merece. Entiendo que tú has hecho el trabajo duro y te respeto por ello. Si Isabela decide que su futuro es contigo, lo aceptaré. Pero no dejaré de ser el padre de este niño. Jamás. David miró a Isabela. Ella estaba de pie, mirando a los dos hombres que representaban dos caminos opuestos: la seguridad cálida de David o la pasión redimida y complicada de Mateo. David, comenzó Isabela con la voz quebrada, eres el hombre más bueno que he conocido. Pero anoche, cuando David me pidió que me casara con él, miró a Mateo a los ojos. No pude decir que sí. No porque no te quiera, David, sino porque me di cuenta de que estaba eligiendo lo seguro para protegerme del dolor, en lugar de luchar por lo que mi corazón siempre ha deseado. David cerró los ojos, asintiendo con tristeza. Sabía que la batalla estaba perdida desde el momento en que Mateo entró en aquel café. Con una dignidad admirable, le dio un beso en la frente a Isabela. Se despidió de Tiago con un nudo en la garganta y se marchó, dejando un espacio vacío que Mateo estaba ansioso por llenar. Capítulo 10. 2 años de segundas oportunidades. El tiempo voló como las hojas de los árboles en el retiro. 2 años después, la vida de Mateo era irreconocible. Se habían mudado a un piso amplio, pero acogedor en un barrio familiar. Mateo ahora trabajaba como profesor de estrategia empresarial en una universidad pública, compartiendo su experiencia con jóvenes que realmente querían aprender, no solo ganar dinero. Era una tarde de domingo. Isabela estaba en el sofá, leyendo un libro sobre arquitectura, mientras su vientre de 6 meses de embarazo se movía suavemente. Tiago, que ya tenía casi 4 años, corría por el pasillo persiguiendo a un perro rescatado que habían adoptado. «¡Papá, mira!», gritó Tiago, mostrando un dibujo de un elefante verde. «¡Es para la hermanita!». Mateo dejó sus exámenes para corregir y tomó a su hijo en brazos, dándole un beso ruidoso en la mejilla. «Es el elefante más bonito del mundo, campeón». Isabela se acercó y rodeó a ambos con sus brazos. «¿Te arrepientes de algo?», le susurró ella al oído, como hacía a veces. Mateo miró a su alrededor, los juguetes en el suelo, las fotos de sus viajes modestos en la pared, el brillo de salud y paz en los ojos de la mujer que amaba. «Solo me arrepiento de no haber tenido el valor de entrar en ese café mucho antes», respondió él. El éxito que tenía antes impresionaba al mundo, pero este amor me ha transformado el alma. Epílogo. Un mensaje para ti. La historia de Mateo e Isabela nos enseña que nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo. El dinero puede comprar comodidades, pero no puede comprar la sensación de que un niño te llame papá con total confianza, ni la paz de saber que estás donde perteneces.
¿Qué crees que importa más en la vida? ¿El éxito que impresiona a los extraños o el amor que construye un hogar? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia te ha tocado el corazón, comparte el video con tus amigos y familiares. Tu apoyo es lo que mantiene vivo a este canal. Gracias por ser parte de Secrets Narrated. Quédate atento, porque la próxima historia podría cambiar tu forma de ver el mundo. Hasta la próxima. ¿Te ha gustado el final? ¿Te gustaría que escribiera un pequeño capítulo extra sobre el nacimiento de la hermanita de Tiago? ¿O prefieres que comencemos una historia completamente nueva, con un nuevo misterio? Parte 4. El legado del corazón. Capítulo 11. El peso de la realidad cotidiana. La transición de Mateo no fue tan sencilla como en las películas. Durante los primeros meses tras su renuncia, el silencio de su teléfono era ensordecedor. Acostumbrado a recibir 100 llamadas al día, ahora solo sonaba para recordatorios de la guardería o mensajes de Isabela pidiendo que comprara leche de camino a casa. Hubo una tarde, 3 meses después de mudarse al piso de Malasaña, en la que Mateo se encontró frente a su computadora, mirando las gráficas de bolsa por pura inercia. Sintió un escalofrío. ¿Había cometido un error? ¿Era capaz de ser solo un hombre de familia? En ese momento, sintió un tirón en su pantalón. Era Tiago, con la cara manchada de salsa de tomate y un libro de dinosaurios bajo el brazo. «Papá, el T-Rex tiene hambre. Leemos». Mateo miró la pantalla, luego miró a su hijo y cerró la computadora de golpe. «El T-Rex va a tener un banquete, campeón», dijo, cargando al niño sobre sus hombros. Ese fue el día en que Mateo entendió que la abstinencia de poder era real, pero que la recompensa era una conexión que ningún bono anual podría igualar. Aprendió a cocinar, quemando varias cenas en el proceso. Aprendió a montar muebles de madera y, sobre todo, aprendió a escuchar a Isabela sin intentar resolverle la vida como si fuera un cliente, sino acompañándola como un compañero. ¿Alguna vez has tenido que dejar algo grande para ganar algo mejor? Comparte tu experiencia en los comentarios. Leemos todas sus historias. Capítulo 12. El nacimiento de un nuevo milagro. La primavera en Madrid llegó con el estallido de las flores en el Retiro y con la llegada de la pequeña Elena, nombrada así en honor a la cafetería donde el destino volvió a unir a sus padres. El parto fue largo y agotador. Mateo no se separó de Isabela ni un segundo, sosteniendo su mano con una fuerza que ella nunca olvidaría. Cuando finalmente escucharon el primer llanto de la bebé, Mateo lloró. No fue el llanto contenido de un hombre de negocios, sino el sollozo liberador de un hombre que finalmente se sentía completo. Tiago conoció a su hermana al día siguiente. Entró en la habitación del hospital, con cautela, llevando a su elefante Peanut para regalárselo. «Es pequeña, papá», susurró Tiago, tocando con cuidado los dedos diminutos de Elena. «Es tu hermana, Tiago, y siempre la vas a cuidar, ¿verdad?» «Sí, yo le enseñaré a usar los columpios». Isabela observaba la escena desde la cama del hospital. Miró a Mateo, que ahora lucía algunas canas más y ojeras de cansancio, pero cuyos ojos brillaban con una paz absoluta. «Lo logramos, Mateo», dijo ella suavemente. «No, Isabela. Tú lo lograste. Yo solo tuve la suerte de que me dejaras volver a casa». Capítulo 13. El círculo se cierra. Un año después del nacimiento de Elena, Mateo recibió una invitación inesperada. La gala anual de caridad de su antigua empresa. Al principio quiso rechazarla, pero Isabela lo convenció. «Ve, muéstrales quién eres ahora». Mateo asistió, pero no solo. Llevó a Isabela,
que lucía radiante en un vestido verde esmeralda. Al entrar en el salón lujoso del Hotel Palace, las cabezas se giraron. Marcus se acercó a él, sorprendido. «Mateo, te ves diferente, menos tenso. ¿Cómo va esa vida de profesor?» «Es el trabajo más difícil que he tenido, Marcus», respondió Mateo con una sonrisa. «Pero el salario en abrazos es imbatible». Durante la cena, varios antiguos colegas se acercaron, curiosos por su locura de haberlo dejado todo. Mateo no habló de acciones ni de márgenes de beneficio. Habló de los primeros pasos de Elena y de cómo Tiago estaba aprendiendo a leer. Algunos lo miraban con lástima, pero los más inteligentes lo miraban con una envidia mal disimulada. Ellos seguían atrapados en la carrera de ratas. Él había encontrado la salida. Al salir de la gala, mientras caminaban por la plaza de Neptuno, bajo la luna madrileña, Mateo se detuvo y abrazó a Isabela. «¿Sabes qué es lo más extraño?», preguntó él. «¿Qué?», «Que antes pensaba que Madrid me pertenecía porque tenía el dinero para comprarla. Ahora siento que pertenezco a Madrid porque tengo una familia en ella». Capítulo 14. La sombra del viejo imperio. La vida en Malasaña había alcanzado un ritmo armonioso, pero el pasado de Mateo no estaba dispuesto a desaparecer sin luchar. Una mañana de martes, mientras Mateo terminaba de preparar su clase sobre ética en los mercados para sus alumnos de la universidad, recibió una llamada de un número que no tenía guardado, pero que reconoció al instante. Era el bufete de abogados de su padre, don Julián Valeriano, un hombre al que Mateo no veía desde hacía más de una década. «Tu padre ha sufrido un infarto, Mateo», dijo la voz fría del abogado. «Está en el Hospital de la Paz». Sus últimas palabras fueron para pedir que te entregaran algo. Mateo sintió que el aire se volvía pesado. Durante años, había huido de la imagen de su padre. Un hombre que murió solo en vida, rodeado de cuadros caros y sin un solo amigo verdadero. Isabela, al notar su palidez, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Ve, Mateo, no por él, sino por ti. No dejes que el rencor sea un hilo pendiente en nuestra nueva vida». Al llegar al hospital, Mateo encontró a un hombre demacrado, muy lejos del titán de la industria que recordaba. Don Julián apenas podía hablar, pero sus ojos, esos ojos verdes que Mateo y Tiago habían heredado, estaban llenos de una claridad aterradora. «Me dijeron que lo dejaste todo por una mujer y un niño», susurró el anciano. «Pensé que eras débil, pero ahora, viendo que has venido aquí sin que te obligue el testamento, veo que tú tuviste la fuerza que yo nunca tuve, la fuerza de amar». Don Julián le entregó un sobre viejo. Dentro no había dinero, ni acciones. Había una foto amarillenta de Mateo cuando era un bebé, y una carta nunca enviada a su madre pidiendo perdón por su ausencia. Mateo comprendió en ese instante que su padre había vivido en una prisión de oro toda su vida. ¿Crees que el perdón es necesario para ser feliz, incluso si la otra persona no lo merece? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación nos ayuda a seguir creando. Capítulo 15. Una prueba de fuego para la familia. La muerte de don Julián trajo consigo una herencia masiva que Mateo no quería. Edificios, yates y cuentas en paraísos fiscales. La prensa española volvió a acosarlos. Los fotógrafos esperaban a la salida del colegio de Tiago, y el mundo de paz que Mateo e Isabela habían construido comenzó a tambalearse bajo el peso del escrutinio público. «Mateo, esto es lo que siempre temí», exclamó Isabela una noche, mientras cerraba las cortinas para evitar los flashes de la calle. «Nuestra privacidad ha desaparecido».
Tiago tiene miedo de salir al parque porque hay extraños con cámaras. Mateo se sentó en el suelo, abrumado. Por un momento, la tentación de usar su antiguo poder para aplastar a la prensa fue intensa. Podía comprar los periódicos, podía demandar a todo el mundo. Pero eso lo convertiría de nuevo en el hombre que era antes. No vamos a pelear con sus armas, Isabela, dijo Mateo con calma. Vamos a usar esa herencia para algo que realmente importe. Mateo convocó una rueda de prensa, pero no en un hotel de lujo, sino en el centro comunitario del barrio de Vallecas, donde Mrs. Rodríguez servía su comida. Frente a todos los medios, anunció que donaría el 90% de la fortuna de su padre a la creación de una red de guarderías gratuitas y centros de apoyo para madres solteras en toda España. Mi padre pasó su vida acumulando, dijo Mateo ante las cámaras, sosteniendo la mano de Isabela. Yo voy a pasar la mía devolviendo. Mi verdadera riqueza está en casa, cenando en una mesa de madera y leyendo cuentos de elefantes. El resto solo es papel. ¡Qué gesto tan noble! ¿Habrías donado tú una fortuna así o te la habrías quedado? Queremos saber qué piensas. Dale like si apoyas la decisión de Mateo. Capítulo 16. El regreso al rincón de la abuela. Semanas después de que el revuelo mediático se calmara, Mateo llevó a Isabela y a los niños de vuelta a la pequeña cafetería donde todo había comenzado. El rincón de la abuela seguía oliendo a canela y esperanza. Tiago, ahora un niño experto en explorar, pidió su chocolate caliente con churros. Elena balbuceaba en su trona, intentando alcanzar la cuchara de su hermano. Isabela miró a Mateo y vio que las sombras que solían rodear sus ojos habían desaparecido por completo. «Lo hemos superado todo, ¿verdad?», preguntó ella, entrelazando sus dedos con los de él. «No lo hemos superado», corrigió él con una sonrisa. «Lo hemos transformado. El dolor se convirtió en amor, y el miedo en propósito». De repente, la puerta del café se abrió y entró una pareja joven. La mujer parecía cansada, sosteniendo a un bebé recién nacido, y el hombre miraba su reloj con ansiedad, visiblemente estresado por una llamada de trabajo. Mateo se levantó, se acercó a ellos y, con una amabilidad que solo da la experiencia, les cedió su mesa más cómoda cerca de la calefacción. «Tómense su tiempo», les dijo Mateo con un guiño. «El trabajo puede esperar, pero esos momentos con el pequeño, esos no vuelven». La pareja lo miró con sorpresa, sin saber que acababan de recibir un consejo del hombre que lo tuvo todo, y descubrió que en realidad no tenía nada hasta que aprendió a perderlo. Cierre de la parte 5. Mateo Valeriano ya no era el nombre de un magnate. Era el nombre de un padre, de un esposo y de un vecino que entendió que el éxito no es llegar a la cima, sino asegurarse de que nadie que amas se quede atrás. ¿Crees que el final de Mateo es el que todos merecemos? Si esta historia te ha inspirado, por favor, califícala del 0 al 10 y comparte qué fue lo que más te conmovió. Gracias por ver Secrets Narrated. Tu apoyo nos permite seguir escribiendo estos relatos largos y profundos. No olvides suscribirte y compartir este video. Nos vemos en la próxima historia. ¿Deseas que terminemos aquí esta saga? ¿O quieres una parte 6 donde exploremos la vida de Tiago, cuando ya es un adolescente, y cómo enfrenta el legado de su padre? Capítulo 17. El legado en las venas. 15 años habían pasado desde aquel encuentro fortuito bajo la nieve de Madrid. El pequeño Tiago ya no era el niño que jugaba con elefantes de peluche. Ahora era un joven de 18 años, con la misma mandíbula fuerte de Mateo y la mirada compasiva de Isabela. Vivían en una casa llena de luz en las afueras, un hogar donde las paredes contaban historias de veranos en la costa y navidades ruidosas. Sin embargo,
La sombra del antiguo Mateo Valeriano no había desaparecido del todo. Tiago estaba a punto de entrar en la universidad, y las ofertas de las mejores escuelas de negocios del mundo llovían sobre él. «Papá, me han ofrecido una beca completa en Harvard», dijo Tiago una noche, mientras ayudaba a Mateo a recoger la mesa. «Dicen que con mi apellido y mi expediente podría ser el próximo gran CEO del sector tecnológico». Mateo sintió un nudo en la garganta. Era el momento que siempre había temido. Ver a su hijo tentado por el mismo brillo cegador que casi destruye su propia vida. «Es una oportunidad increíble, Tiago», respondió Mateo con calma, secándose las manos. «Pero dime algo. ¿Lo quieres porque te apasiona construir algo? ¿O porque quieres demostrar que puedes ser tan poderoso como el hombre que yo solía ser? ¿Qué consejo le darías a un hijo que se enfrenta a la tentación del poder? Déjanos tu sabiduría en los comentarios. Tu opinión guía nuestros relatos». Capítulo 18. La crisis de identidad de Tiago. Tiago pasó semanas en silencio. Empezó a alejarse, a pasar más tiempo fuera de casa y a mostrar una ambición fría que recordaba dolorosamente al Mateo de hace 2 décadas. Incluso Isabela empezó a preocuparse. «Se está cerrando, Mateo», susurró ella una noche. «Tiene miedo de no estar a la altura de la leyenda que todos esperan de un Valeriano. La gente le sigue recordando que su abuelo fue un titán y su padre un genio que se rindió». Mateo decidió que era hora de una última lección. Llevó a Tiago a un lugar que el joven no recordaba. El antiguo edificio de apartamentos en Vallecas, donde Mrs. Rodríguez, ya muy anciana, seguía viviendo gracias al apoyo de la familia. «¿Por qué estamos aquí, papá?», preguntó Tiago, mirando el edificio desgastado. «Aquí fue donde aprendí que ser importante no es lo mismo que ser valioso», dijo Mateo. «En este edificio nadie sabía cuánto dinero tenía en el banco. Me respetaban porque ayudaba a subir la compra, porque jugaba contigo en el parque y porque amaba a tu madre». En ese momento salieron del edificio 3 jóvenes que estudiaban gracias a la fundación que Mateo había creado con la herencia de su padre. Al ver a Mateo, corrieron a abrazarlo. «¡Don Mateo! Gracias a su programa, mañana me gradúo de enfermera», dijo una de las chicas, con lágrimas en los ojos. Tiago observó la escena en silencio. Vio el brillo en los ojos de aquellas personas, un brillo que ninguna portada de Forbes podría igualar jamás. Capítulo 19. El nacimiento de un nuevo camino. Esa noche, Tiago entró en el despacho de su padre. Sobre la mesa estaba la carta de aceptación de Harvard. El joven tomó un bolígrafo y, ante la mirada atenta de Mateo, escribió una respuesta. «No voy a ir a Harvard para ser un tiburón financiero, papá», dijo Tiago con firmeza. «He decidido estudiar desarrollo social y economía sostenible aquí en la Complutense de Madrid. Quiero aprender a gestionar los recursos de la fundación. Quiero que el apellido Valeriano no sea recordado por cuánto acumulamos, sino por cuánto transformamos». Isabela, que escuchaba desde la puerta con la pequeña Elena, que ya era una adolescente rebelde pero brillante, entró y abrazó a su hijo. «Ese es el verdadero éxito, Tiago», dijo ella emocionada. «Tener el poder de elegir quién quieres ser, sin dejar que el mundo te diga quién debes ser». Capítulo 20. El círculo infinito del amor. La historia de Mateo e Isabela no terminó con un «vivieron felices por siempre» estático, sino con un «crecieron juntos cada día». 20 años después de aquel café frío en Madrid, Mateo y Isabela caminaban de la mano por el Retiro. Sus cabellos eran ahora de un blanco distinguido, y sus pasos eran más lentos, pero sus manos seguían entrelazadas con la misma fuerza que el primer día. Vieron a lo lejos a Tiago, que ahora dirigía la fundación,
paseando con su propia esposa y un pequeño niño que corría tras las palomas. El niño se detuvo, miró a Mateo y gritó con alegría. ¡Abuelo! ¡Mira el pájaro! Mateo alzó al pequeño en brazos, sintiendo el mismo peso cálido que sintió con Tiago hace tantos años. Miró a Isabela y supo que cada sacrificio, cada renuncia y cada momento de duda habían valido la pena. Capítulo 21. El otoño de los patriarcas. Los años en Madrid habían pasado con la suavidad de un atardecer de verano. El ático frío y tecnológico de Mateo era un recuerdo borroso de otra vida. Ahora, él e Isabela vivían en una casa de campo en las afueras, rodeados de olivos y del ruido constante de sus nietos corriendo por el jardín. Mateo, a sus 75 años, pasaba las mañanas escribiendo sus memorias en una vieja máquina de escribir, no por nostalgia, sino porque decía que el sonido de las teclas le recordaba que cada letra, como cada decisión, tenía un peso real. Isabela, siempre elegante con sus hilos de plata en el cabello, seguía siendo su brújula. Sin embargo, la paz se vio interrumpida cuando su nieta mayor, Sofía, la hija de Elena, llegó a casa llorando. Sofía era una brillante arquitecta en Londres, pero su rostro reflejaba una derrota absoluta. Abuelo, me han ofrecido ser socia principal de la firma más grande del Reino Unido, dijo Sofía entre sollozos. Pero mi esposo quiere quedarse aquí, quiere que criemos a nuestro hijo en España, cerca de la familia. Siento que si elijo mi carrera, los pierdo a ellos, y si los elijo a ellos, pierdo mi destino. ¿Qué le dirías a alguien que siente que debe elegir entre su sueño profesional y su familia? Comparte tu consejo en los comentarios. Tu sabiduría enriquece a nuestra comunidad. Capítulo 22. El secreto del cofre de madera. Mateo no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, sus huesos crujiendo con la sabiduría del tiempo, y llevó a Sofía a su despacho. De un cajón bajo llave, sacó un pequeño objeto envuelto en un paño de terciopelo azul. Era el pequeño tren de madera con el que Tiago jugaba en aquel café hace más de 30 años. Sofía, hubo un día en que yo tenía el mundo a mis pies, comenzó Mateo con voz serena. Tenía aviones privados, portadas de revistas y más dinero del que 10 generaciones podrían gastar. Pero cuando miraba al horizonte, solo veía soledad. Le contó, con un detalle que nunca antes había revelado, cómo se sintió al ver a Isabela con Tiago en aquel café. Le describió el miedo paralizante de renunciar a su imperio y la duda que lo asaltó 1000 veces durante el primer año. Kelonki, el éxito profesional es un fuego que necesita ser alimentado constantemente, Sofía. Pero el amor de una familia es un sol que brilla incluso cuando tú no tienes fuerzas para encender una cerilla. No te estoy diciendo que renuncies a tus sueños. Te estoy diciendo que no confundas un cargo importante con tu identidad. Yo no soy Mateo Valeriano el magnate. Soy Mateo, el hombre que aprendió a ser padre. Capítulo 23. La última Navidad en Madrid. Aquella Navidad fue especial. Sofía decidió rechazar la oferta en Londres y abrir su propio estudio boutique en Madrid, priorizando las cenas en familia y los paseos por el Retiro. La playa meme estaba llena. Tiago, Elena, sus cónyuges y los 5 nietos rodeaban a los patriarcas. El aire olía a asado, a vino tinto y a esa felicidad ruidosa que solo se encuentra en los hogares donde no hay secretos. En un momento de la noche, Mateo se puso en pie para hacer un brindis. Su mano temblaba un poco, pero sus ojos estaban más claros que nunca. Hace muchos años, en un café pequeño llamado El Rincón de la Abuela, tomé la decisión más aterradora de mi vida, dijo Mateo, mirando a Isabela. Elegí el camino difícil.
el camino de la verdad y el arrepentimiento. Hoy, mirando esta mesa, me doy cuenta de que no fue un sacrificio. Fue la mejor inversión que hice jamás. Porque al final de la vida, no te llevas lo que ganaste, te llevas lo que diste. Isabela se levantó y lo besó. Un beso que contenía décadas de perdón, de lucha y de victoria. Los nietos aplaudieron, sin entender del todo la magnitud de la historia, pero sintiendo el calor de un legado que los protegería para siempre. Capítulo 24. El reloj de oro y el corazón de madera. Habían pasado 50 años desde que Mateo Valeriano cruzó la calle Serrano para entrar en el café El Rincón de la Abuela. Madrid era ahora una ciudad tecnológica, llena de coches voladores silenciosos y pantallas holográficas, pero la esencia del amor humano seguía siendo la misma. Leo, de 22 años, y bisnieto de Mateo, se encontraba en una encrucijada. Estaba en una oficina fría en el piso 100 de una torre de cristal, frente a un contrato que lo convertiría en el hombre más joven en dirigir un fondo de inversión global. Pero había un problema. Firmar ese contrato significaba mudarse a Singapur y abandonar a su madre, Elena, quien estaba pasando por un momento de salud delicado. «Es solo un papel, Leo», le dijo su jefe. «Firma y el mundo será tuyo. Olvida el sentimentalismo. Tu bisabuelo fue un magnate, él entendería esto». Leo miró el reloj de oro que colgaba de su muñeca. Era el reloj que Mateo usaba en su época de CEO, el mismo que el pequeño Tiago intentó atrapar con sus dedos hace décadas. Pero Leo también tenía otro objeto en su bolsillo. Una pequeña carta amarillenta escrita por Mateo meses antes de morir. ¿Qué harías tú? ¿Firmarías el contrato de tu vida o te quedarías a cuidar de quien te dio la vida? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Tu respuesta podría inspirar a otros. Capítulo 25. El mensaje desde el pasado. Leo abrió la carta de su bisabuelo. Las letras, marcadas por la vieja máquina de escribir, parecían vibrar con una advertencia. Querido Leo, si estás leyendo esto, es porque el mundo te está pidiendo que elijas entre el tener y el ser. Yo pasé la mitad de mi vida acumulando cosas que no cabían en un abrazo. No dejes que el brillo del éxito te ciegue ante la luz de un hogar. El verdadero poder no es dirigir a miles de personas, sino ser la persona que tu familia necesita cuando el mundo se vuelve oscuro. Leo miró por la ventana la silueta de Madrid. Recordó las historias que su abuelo Tiago le contaba sobre el día en que Mateo dejó una fortuna de 50 millones por leer 3 cuentos antes de dormir. Se levantó de la mesa, pero no tomó el bolígrafo. Tomó su chaqueta. «Mi bisabuelo no entendería que firmara esto», dijo Leo con una sonrisa tranquila. «Él entendería que mi lugar está en el hospital, sosteniendo la mano de mi madre. Mi apellido no significa dinero, significa presencia». Capítulo 26. El regreso al origen. Leo caminó por las calles de Madrid hasta llegar a un lugar que se mantenía casi igual por ley de patrimonio histórico. El local donde una vez estuvo el Rincón de la Abuela. Ahora era una librería de libros antiguos, pero el olor a café y esperanza parecía flotar en el aire. Entró y vio a una joven leyendo un libro de cuentos infantiles. Se miraron, y por un segundo hubo una chispa de reconocimiento, como si las almas supieran que el amor siempre encuentra su camino de regreso. «¿Buscas algo especial?», preguntó ella. «Busco una historia», respondió Leo. «Una que comenzó con un error y se convirtió en una bendición». Capítulo 27. El diario de cuero rojo. Semanas después de que Leo tomara la decisión de quedarse en Madrid,
Mientras ayudaba a su abuela Elena a organizar el antiguo desván de la casa de campo, encontró una caja de madera de sándalo. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda, yacía un diario de cuero rojo que perteneció a Isabela. Leo lo abrió con reverencia. Las páginas, escritas con una caligrafía elegante y firme, revelaban la otra cara de la moneda, el alma de la mujer que esperó en las sombras. 15 de diciembre de 2022, decía una de las primeras entradas. Hoy Tiago ha dado su primera carcajada sonora. Me dolió. Me dolió porque el sonido es idéntico al de Mateo. A veces lo odio por habernos dejado, por haber creído antes en su cinismo que en mi verdad. Pero luego miro a mi hijo y me doy cuenta de que Tiago es el único contrato que Mateo no pudo cancelar. Soy madre, y esa es la única presidencia que me importa ahora. ¿Alguna vez has sentido que el perdón es una carga demasiado pesada para llevar solo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos escucharte. Capítulo 28. La noche que el perdón se hizo carne. El diario avanzaba hasta la fecha del reencuentro en el café. Isabela describía ese momento con una crudeza que Mateo nunca llegó a conocer. Lo vi a través del cristal. Parecía un fantasma de cachemira y orgullo. Quise salir corriendo. Quise gritarle que se fuera. Pero cuando entró y sus ojos verdes se encontraron con los de Tiago, vi algo que se rompió dentro de él. No era el Mateo que me echó. Era un hombre herido buscando el camino de vuelta a casa. Esa noche, cuando David me pidió matrimonio, mi corazón le gritó, no. No por falta de amor a David, sino por lealtad a la mujer que yo era antes de que el mundo me volviera dura. Leo leyó cómo Isabela y Mateo pasaron noches enteras hablando durante aquellos primeros 2 años de reconciliación. Ella confesaba que cada vez que Mateo se quedaba dormido con Tiago en brazos, ella lloraba en silencio en la cocina, soltando poco a poco el rencor acumulado. El perdón no fue un interruptor, fue un jardín que tuvieron que regar con lágrimas y paciencia. Capítulo 29. El último vuelo de las golondrinas. La última entrada del diario estaba fechada pocos días antes de que Isabela falleciera, años antes que Mateo. Hoy Mateo me ha traído una margarita que cortó en el jardín. Sus manos tiemblan, pero su amor es más firme que cualquier edificio que haya construido. Me mira como si fuera la primera vez que me ve en aquel café. Si tuviera que vivir cada noche de soledad, cada lágrima y cada miedo de nuevo, solo para llegar a este momento de paz, lo haría 1000 veces. El secreto, querido diario, no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien que esté dispuesto a morir a su propio ego para que tú puedas vivir. Leo cerró el diario, con el rostro bañado en lágrimas. Entendió que la herencia de los Valeriano no eran las acciones, ni las fundaciones, ni los edificios. Era la valentía de ser vulnerable. Reflexión final. ¿Qué es lo que queda? Al final de los tiempos, cuando las ciudades caen y los imperios se olvidan, lo único que queda flotando en el aire es la intención con la que amamos. Mateo e Isabela no fueron santos. Fueron 2 personas rotas que decidieron usar sus pedazos para construir algo hermoso. ¿Qué capítulo de tu vida estás escribiendo hoy? ¿Uno de ambición o uno de conexión? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Tu participación es el alma de Secrets Narrated. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho. Dale a la campana para recibir notificaciones de nuestras historias épicas. Esta saga ha sido un viaje increíble de redención y amor eterno. Califica la historia final del 0 al 10. Gracias por acompañarnos hasta el último aliento de este relato.
Hemos explorado cada rincón de esta familia, desde el pasado hasta el futuro. ¿Deseas que terminemos con un epílogo final sobre el primer día de Leo en su nuevo trabajo con propósito? ¿O prefieres que cerremos este libro para abrir uno nuevo de suspenso?